Hola chicos y chicas. Bueno, hoy os traigo una técnica, ¿vale? Que tenéis que aprender también, que se llama reducción al primer cuadrante. Mirad, a ver si consigo explicarlo porque es un poco complicado de explicar, aunque luego es muy fácil el ejercicio. Mirad, se trata de que, bueno, ya habéis visto en algunos ejercicios que hay ángulos diferentes cuyas razones coinciden. Es decir, este ángulo amarillo del primer cuadrante y este ángulo naranja del segundo, en verdad tienen el mismo seno. Si os fijáis, los senos miden lo mismo, ¿vale? Son igual de largos. Y los cosenos miden también lo mismo, aunque uno vaya para adelante y otro vaya para atrás, pero vaya, miden lo mismo, ¿vale? Entonces, el objetivo va a ser buscar, dado un ángulo naranja, por ejemplo, cuál es el ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Buscamos el ángulo del primer cuadrante que tenga las mismas razones, ¿vale? Bueno, vamos a verlo según el cuadrante en el que esté el ángulo naranja, ¿vale? Según esté en el segundo cuadrante, en el tercero o en el cuarto. Es muy sencillo de entender, pero vamos a ver. Mirad este ángulo del segundo cuadrante. Su seno y su coseno. Bueno, ¿qué ángulo del primer cuadrante tiene el mismo seno? Pues cogemos el seno, nos lo llevamos conservando la altura, ¿vale? Esos senos son iguales. Y los cosenos, ese coseno es igual que ese coseno de ahí. Es decir, nos sale este ángulo, ¿vale? Le voy a llamar X a ese ángulo. Y ese ángulo X, si os fijáis, esta abertura, esta de aquí, es la misma que le falta aquí al ángulo naranja, ¿vale? Este ángulo X, en verdad, es este mismo de aquí, ¿vale? Todo este ángulo de aquí. Toda esta parte, ¿vale? Esta parte aquí pintada aquí en amarillo es la que encaja aquí dentro, ¿vale? La de X. Es decir, el ángulo alfa naranja y el ángulo X, ¿vale? Son complementarios. Es decir, el ángulo, a ver cómo lo pongo para que no os liéis. El ángulo alfa más el ángulo X, el amarillo, suman 180 grados, ¿verdad? Vale, repito, me dan este ángulo naranja, alfa, por ejemplo, de 100 grados, ¿vale? Ese naranja puede tener 100. Si yo le sumo 80, hacen 180, ¿vale? Y esos 80, si lo miro en el primer cuadrante, tiene el mismo seno, ¿vale? Bueno, vaya a ver luego con los ejercicios que es mucho más sencillo que todo esto, ¿eh? Simplemente esto para que lo entendáis de dónde viene. Un ángulo del tercer cuadrante. Bueno, ¿qué ángulo tiene el mismo seno? Ángulo del primer cuadrante, repito. Bueno, este seno me lo llevo al primer cuadrante. Y el coseno igual. Me lo traigo al primer cuadrante. Con lo cual el ángulo que sale, pues el que está diametralmente opuesto, ¿verdad? Es el ángulo X que yo busco, que tiene el mismo seno que el naranja. El mismo coseno. ¿Vale? Este es nuestro ángulo naranja. Y este es mi ángulo X que yo busco. ¿Vale? ¿Y quién es ese X? Bueno, claro, este X de aquí en verdad es este de aquí. ¿Vale? Ese ángulo X amarillo también coincide con este ángulo X amarillo. ¿Vale? ¿Y esto de aquí coloreado de cuánto es? Bueno, pues eso es lo que se cuela alfa de 180, ¿no? Si esto es 180, ¿cuánto hemos bajado más? Pues este trozo de aquí, ¿vale? Y ese trozo de aquí es el X cuyo seno coincide. Es decir, si yo cojo al alfa y le resto 180, me sale mi ángulo X que yo buscaba, ¿vale? Pues lo tenía que haber puesto en amarillo. Bueno, lo entendéis. ¿Vale? Es decir, aquí me cuelo de 180, es lo que yo busco. Aquí lo que le falta hasta 180. Y aquí, ¿qué ángulo del primer cuadrante tiene el mismo seno? Pues este, ¿verdad? Bueno, el coseno en este caso es el mismo.
¿Vale? Este ángulo del primer cuadrante, ese ángulo X, ese angulillo X, tiene el mismo seno y el mismo coseno que este angulote alfa. ¿Y ese ángulo X quién es? Pues este ángulo X de aquí, arriba, es el mismo de aquí abajo, ¿vale? Por espejo. Es el mismo de esta abertura. Todo eso. ¿Vale? ¿Y ese ángulo qué es? Eso que he coloreado. Pues es lo que le falta a alfa para llegar a girar la vuelta completa, ¿vale? Para hacer 360. Es decir, ese X, ¿cómo lo puedo sacar? Si yo cojo a 360 grados y le quito mi ángulo alfa, me sale el ángulo X que yo busco, ¿vale? Cuyo seno y cuyo coseno son iguales de largo. Con lo cual, y haciendo resumen, ¿qué es lo que tenéis que saber? ¿Cómo saco ese ángulo X desconocido del primer cuadrante cuyas razones coinciden con las de mi ángulo? Pues muy sencillo, cojo mi ángulo, lo pongo como 180 más algo, en el caso de que me cuele, o como 180 menos algo, en el caso de que no llegue a 180, o como 360 menos algo, en el caso de que no llegue a 360. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, sabiéndose esta chuletilla que os recomiendo que os copiéis, os voy a enseñar cómo se hacen los ejercicios, que es mucho más fácil que todo lo que os he explicado. Mira, me van a dar un ángulo y yo lo tengo que escribir de una de estas tres maneras, como 180 más algo, 180 menos algo o 360 menos algo. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de 315. 315, sabéis que es un ángulo ¿de qué cuadrante? Del tercero, ¿vale? Ahí abajo. Perdón, del cuarto cuadrante, ese de ahí. Un ángulo del cuarto cuadrante. Su seno es ese de ahí y su coseno es ese de ahí. ¿Con qué ángulo del primer cuadrante coincide? Pues lo que hago es que ese triángulo me lo subo para arriba. O sea, al final lo que interesa es el triángulo, ¿vale? Ese triángulo me lo subo para arriba. ¿Qué le hacemos en operación? Pues hay que hacerlo de esta manera. 315 en verdad es 360 menos, y es el que hay que averiguar. Ese que hay que averiguar es el ángulo amarillo, ¿vale? En este caso es 45. ¿Por qué es 45? Pues porque 360 menos 315 hacen 45, ¿vale? Es decir, eso que te falta aquí abajo, que es lo mismo que eso que hemos puesto ahí arriba, son 45 en cada caso. Pues como los ángulos tienen el mismo seno y el mismo coseno, pues podemos hacer esta parte de aquí, ¿vale? El seno de 315 mide lo mismo que el seno de 45. Lo mismo pasa con los cosenos y con la tangente. Pero cuidado, los signos, ¿vale? Como es un ángulo del cuarto cuadrante, el seno que va hacia abajo es negativo. El coseno es positivo porque va hacia la derecha y la tangente, por tanto, menos. Entre más, menos, ¿vale? Y ahora que sabemos que 315 tiene las mismas razones que 45, como 45 las conocemos porque ya las calculamos hace unos días, pues las podemos poner. Recordad que era raíz de 2 entre 2, ¿vale? Y la tangente era 1, con el menos 1. Muy bien. 150. Bueno, 150, sabéis que es un ángulo, a ver si ahora no me equivoco como antes, 150 es del segundo cuadrante, ese de ahí, con su triángulo, su seno y su coseno. ¿Cómo lo hacíamos? Pues ese triángulo nos lo llevamos al primer cuadrante, ¿vale? Así. Y ahora, 150, hay que relacionarlo con 180 o con 360. El que le pilla más cerca es 180, claro está, ¿vale? Y a 180 menos 30, ¿verdad? Es lo que le falta. Pues 150 va a tener las mismas razones que 30. Estas razones van a ser las de 30. Fijaros que he buscado, o se suelen buscar ángulos que coincidan pues con 30, con 45 o con 60, que son los que conocéis. Seno de 30, coseno de 30, tangente de 30. Como es un ángulo del segundo cuadrante, ¿vale? 150 es del segundo cuadrante,
Su seno es positivo porque va para arriba, el coseno es negativo porque va para la izquierda y la tangente, por tanto, menos entre más, menos. Y estos números, como los conocemos, pues los podemos poner. Raíz de 3 entre 2. Ups, me he equivocado. El seno de 30 es 1/2, eso sí. El coseno es raíz de 3 partido de 2. Como es negativo, pues menos. Y la tangente era raíz de 3 entre 3. ¿Vale? Tened a mano la tablilla, si no la sabéis todavía, para poder hacer esto. 240. 240 es un ángulo del tercer cuadrante. Así. Su triángulo, ese de ahí, que recordad que lo que hacíamos es que lo cruzábamos diametralmente opuesto. Así. ¿Vale? Ahora, ¿con quién coincide 240? Pues 240 lo relacionamos también con 180 o con 360. En este caso está más cerca de 180. ¿Vale? Es 180 más 60. Cogéis la calculadora y hacéis la cuenta. ¿Vale? Probáis a sumar, a restar, hasta que os haga un número del primer cuadrante, 60. Con lo cual, las razones de 240 coinciden con las de 60. ¿Con qué signo? Pues como 240 es del tercer cuadrante, pues el seno es negativo porque va para abajo, el coseno es negativo porque va para la izquierda y por tanto la tangente positiva. ¿Vale? Estos signos hay que mirarlos viendo el ángulo, en qué cuadrante está. Y ahora ya, si sabemos estos números, pues los ponemos. El seno de 60, ahora sí, es raíz de 3 partido de 2. El coseno de 60, que era menos 1/2. Y la tangente, raíz de 3. Y por último, 190. ¿Vale? 190 es del tercer cuadrante. Es un poquito más de 180, ¿verdad? Su triángulo. Y lo pasábamos al primer cuadrante, hacia arriba. ¿Vale? El dibujo viene bien. Bueno, siempre viene bien tener el dibujo, ¿vale? En este caso no es fundamental, pero me gusta ponerlo. Y ahora lo relacionamos con, hemos dicho, con 180. ¿Vale? Es 180 más 10. ¿Vale? Las razones de 180 coinciden con las de 10. ¿Vale? Este angulillo que se cuela de aquí son 10. Por tanto, este seno mide lo mismo que el seno de 10. Seno de 10, coseno de 10 y tangente de 10. ¿Vale? En este caso no sabemos cuánto mide el seno de 10, el coseno de 10. Aquí no vamos a poner nada, ¿vale? Lo vamos a dejar así porque no lo sabemos. Faltan los signos, ¿vale? Como el tercer cuadrante, seno y coseno negativo y tangente positiva, ¿vale? Eso ya lo dejamos así. Esos signos iguales no hace falta ni escribirlos porque no sabemos más. No tenemos de momento más información. Ya en próximos días sí que tendremos más información. Bueno, pues ya está. Os recuerdo, hay que relacionar con 360 o con 180. ¿Vale? Esa cuentecilla es la que te da la clave del ángulo del primer cuadrante. Y ya solamente es ajustar los signos. Pues nada.